Buenos días, querida licenciada. Mi nombre es Catherine Nicolás Alvarado, clave número 29, sección C. ¿Cómo es que la división celular mitótica produce células hijas genéticamente idénticas? Bueno, la división mitótica consiste en la mitosis, o sea, la división del núcleo, y citocinesis, división del citoplasma. Después de la interfase, cuando los cromosomas de la célula se duplicaron y se realizaron otros preparativos necesarios para la división, puede realizarse la división mitótica, que es procesos biológicos. Estas fases no son acontecimientos distintos, más bien forman un continuo, es decir, cada fase se fusiona. La citocinesis normalmente ocurre durante la telofase, sin embargo, a veces ocurre la mitosis sin citocinesis, lo que produce células con varios núcleos. Esto es bastante común en hongos y en ciertas etapas del desarrollo de las plantas y moscas. Durante la profase, los cromosomas se condensan, se forman los microtúbulos del uso y se unen a los cromosomas. Durante la profase ocurren tres hechos principales. Los cromosomas duplican, se condensan. El número 2, se forman los microtúbulos del hueso. Y número 3, estos microtúbulos del hueso se recuerda que la duplicación del cromosoma ocurre en el ribosoma. Después de que los cromosomas duplicados se condensan, comienza la formación de microtúbulos del hueso. Células animales. Los microtúbulos del hueso se originan en una región en la que se encuentra un par de estructuras que contienen microtúbulos del centriol, tanto dentro como fuera del núcleo y el exterior. A la membrana, estos puntos se le llaman polos del hueso. Aunque la célula de plantas, hongos, muchas algas y forma el hueso, cuando los microtúbulos del hueso se forman en una canasta completa alrededor del núcleo, la envoltura nuclear se desensambla y desaparece y salen del cromosoma duplicados. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Al final de la metafase, los cinetocoros de cada cromosoma duplicado se conectan a los microtúbulos del hueso que conduce a los polos opuestos de la célula. Como resultado, cada cromosoma duplicado está conectado a los dos polos del hueso. Durante la metafase, la etapa media, que esto quiere decir, los dos cinetocoros de un cromosoma duplicado emprende un juego de estira y afloja. Los microtúbulos se alargan y se acortan hasta que todos los cromosomas se alineen a lo largo del ecuador de la célula, con cada cinetócoro orientado hacia uno de los polos. Durante la anafase, las cromatinas hermanas se separan y son atraídas hacia los polos opuestos de la célula. Al comienzo de la anafase, las cromatinas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos independientes. Atraen los cromosomas hasta el polo, al tiempo que carcomen el extremo del microtúbulo unido, con lo que se acorta, un mecanismo que recibe el apropiado sobrenombre de movimiento Pac-Man. Original se mueve a cada polo de la célula. Como los cromosomas hijos son copias idénticas de los cromosomas originales. Cada agrupamiento de cromosomas que se forma en los polos opuestos de una célula progenitora, casi al mismo tiempo los microtúbulos polares que convienen de cada polo se unen unos con otros en donde se superponen en el ecuador. Durante la telofase se forman envolturas nucleares alrededor de los dos grupos de cromosomas. Cuando los cromosomas alcanzan los polos, comienza la telofase, la etapa final. Se desensamblan y desaparecen, y se forma una envoltura nuclear. Los cromosomas vuelven a su estado extendido
y empiezan a formarse los nucleolos. En la mayoría de las células, la citocinesis ocurre durante este proceso. Durante la citocinesis, el citoplasma se divide entre dos células hijas. En las células animales, los microfilamentos unidos a la membrana plástica forman un anillo alrededor del ecuador de la célula. Cordón de unos pantalones deportivos aprieta la cintura. Cuando eventualmente la cintura se constriñe completamente y divide el citoplasma en dos nuevas células. La citocinesis de la célula vegetal es muy diferente, quizá porque sus paredes rígidas hacen imposible que se divida una célula en dos por opresión de la cintura. Golgi se alinean a lo largo del ecuador de la célula entre las vesículas, se fusionan y producen una estructura llamada placa celular, que es como un saco cuando se fusiona suficientemente vesículas a esta. ¿Cómo se controla el ciclo celular? Algunas células, como las del revestimiento del estómago, se dividen durante toda la vida en el organismo. Otras se dividen en relación a ciertos estímulos, como el daño a un tejido o una infección. Otras más, como casi todas las células del cerebro, corazón y músculos esqueléticos, nunca se dividen en un adulto. La división celular está regulada por un número increíble de moléculas que todavía no han sido identificadas ni estudiadas por completo. No obstante, algunos principios genéticos se aplican a los ciclos celulares de la mayor parte de las células eucariotas. Las actividades de enzimas específicas impulsan el ciclo celular. El ciclo celular está controlado por una familia de proteínas llamadas cinasas, dependientes de ciclinas o, para abreviar, CDK, proteína llamada ciclina. El nombre ciclina dice mucho de la proteína. Su concentración cambia con el ciclo de la célula y de hecho regula dicho ciclo. Del ciclo celular, una célula se divide sobre sí, recibe las señales de ciertas moléculas parecidas a hormonas llamadas factores de crecimiento, fragmentos celulares de la sangre que participan en la coagulación, en la herida y estas desprenden factores de crecimiento, incluido el factor derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento G2 para que la célula pase a la siguiente fase. La mitosis, en la cual los cromosomas se condensan, se desenlava la evolución nuclear, se forma el uso y se unen los cromosomas a los por último. Otro CDK estimula procesos en los que los cromátidas hijas se separan en cromosomas. ¿Por qué tantos organismos se reproducen sexualmente? Sexualmente, por ejemplo, los mojos Penicillium, que sintetizan las penicilina y Apergillus niger, las cuales se usan para la manufactura comercial de vitamina C. Se producen por medio de mitósporas, que son nubes de células diminutas producidas por mitosis y nunca se han observado que se produzcan sexualmente. El pasto, hierbas de tu jardín se producen mediante brotes de plantas nuevas por el tallo o la raíz. Muy bien, entonces, ¿por qué casi todos los eucariotas, incluyendo pastos y dientes de león, se producen también sexualmente? Como veremos, la mitosis solo produce clones de descendientes generalmente idénticos. Desde el punto de vista genético, la presencia casi universal de la reproducción sexual es una prueba de la enorme ventaja evolutiva que confiere a una especie el intercambio del ADN en sus ciclos.